está el profe Ciriaco. Adelante, profe. Bien, bueno, como cada martes, yo creo que hay un tema, como dicen, de referencia, obligado, que es el tema de los salarios. Yo creo que ante esta coyuntura de discusión del salario mínimo, siempre es importante hacer algunas aclaraciones, ¿no?, en términos económicos. Porque si hay entre los economistas, hay posiciones divergentes de que si el salario mínimo genera distorsión en el mercado laboral, de que si se incrementa el salario mínimo ante el contexto y el mercado laboral en la República Dominicana, eso crea más informalidad, de que si el salario mínimo no mejora las condiciones de vida de la población, y siempre hay esa discusión cada 2 años entre empleadores y trabajadores. Ahora el gobierno presentó algo muy inusual, que el presidente de la República fue el que hizo la propuesta de un 20%. Bueno, no se sabe, pero lo hizo realmente el presidente de la República. Y en ese sentido, el sector empleador se queja porque lo considera que es un punto de partida que es muy alto. Tradicionalmente y oficialmente los salarios mínimos tienen que partir de la inflación acumulada de los últimos años, de los 2 últimos años. Los niveles de inflación han estado bastante controlados, evidentemente que el Banco Central ha hecho un trabajo. Sin embargo, tradicionalmente cuando aquí se discute incremento del salario mínimo, no se toma en consideración el tema de la productividad laboral. Y eso es un problema, porque en esas discusiones la información es importante. Muchas veces los trabajadores no tienen la información que tienen los empresarios. Y en las mesas de negociaciones ocurre lo que en economía se llama una especie de información asimétrica. ¿Qué hacen en Europa? Por ejemplo, el Banco Central o los bancos centrales que prácticamente no operan, pero que existen como tal y hacen estudios, presentan prácticamente en su página web la evolución de los costos unitarios en sentido general y de la productividad laboral. Y eso le da a los sindicatos, a los trabajadores, información suficiente para cuando se sienten a negociar con los empleadores, tengan la información. Dice, mira, la productividad laboral se incrementó en 5. La inflación acumulada en los últimos años es un 8. Por lo tanto, debemos de partir de un 13% o un 14 o un 15%. Pero ya hay información. Aquí no. Aquí no pasa eso. Aquí el Banco Central te da información de la inflación. Sí. Pero uno tiene que calcular la productividad. Y nunca en la ecuación, cuando se discute el salario mínimo, no está la productividad. Hay un trabajo que justamente toma eso, que lo acaba de hacer la Facultad de Economía. Sí, claro. Que usted dirige, señor. Claro. Y teníamos aquí, ayer, a un exponente, uno de los investigadores. Claro. Y resaltaba cómo había crecido la productividad de la República Dominicana y lo poco que había beneficiado a la clase trabajadora. Pero eso no viene de ahora, hace mucho tiempo que está creciendo. Y se dice que hay una deuda grande, una deuda social grande con los trabajadores en materia salarial. Y en estos momentos es que debe de ir pagándose poco a poco esa deuda. Mira, porque un 30% todavía no cubre pero todo. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. ¿Cuál ha sido la práctica? Yo le pregunto a ustedes y al público televidente, ¿cuál ha sido la práctica en la República Dominicana cuando se hacen incrementos salariales al salario mínimo, que son moderados, son moderados? ¿Eso ha disminuido el crecimiento de la economía? No, la economía dominicana ha sido una economía exitosa. El aumento de salario implica mayor capacidad de adquisición y de compra, eso moviliza la economía. Porque si tú hay un hecho que usted deberá de recordar, creo que fue en el 92, claro, cuando se hicieron los ajustes, sí, que Balaguer, regado
Y vamos a subir todo, aquí hay que subir los salarios. Un 60%. Y lo hizo por decreto. Por decreto. Ahí, claro, el comité de salario lo decidió él y así mismo. Y se implementó. Y, claro, y la economía despegó. Y no pasó nada. No, la economía despegó claro. en vez ¿Tú sabes por qué? Porque, por ejemplo, quienes reciben el salario mínimo son aquellos que están básicamente en el primer quintil o segundo quintil, que no tienen capacidad de ahorro. Que ese dinero adicional que van a recibir no es para ahorrar, es para gastarlo. Si lo gastan, eso significa que las ventas de las que produce vende más. Claro, vende más y es un dinero que retorna a la economía. Y más en un contexto como este año, que es un año, por las circunstancias internacionales, de un crecimiento moderado de la economía. Entonces yo creo que un incremento de salario en esta coyuntura es sano, permite mejorar la actividad económica, incrementa las ventas y además no es inflacionario, como mucha gente cree, porque la historia demuestra lo contrario. El Banco Central, cuando tú analizas las estadísticas del mercado de trabajo, el año pasado, incluso hasta la informalidad laboral disminuyó. Dos preguntas. Y aumentó el número de personas ocupadas, o sea, es decir, que la economía creó empleo. Entonces, yo creo que hay que, esos mitos, hay que, como dicen, derrumbarlo, porque yo creo que no es así. Dos preguntas, profesor, antes que nos vayamos. Sí. Se nos acabó el tiempo. Sí. Una, ¿debería en la reunión del lunes tomarse una decisión por consenso o por mayoría? Para no darle más larga a este asunto. No, yo creo que, mira, en ese aspecto, la sociedad dominicana ha tomado el camino, y yo creo que tomándole la palabra a lo que hace el presidente de la República, ellos van a seguir. Pero ya van 2 reuniones. Pero él puso la pauta, Sí. El 20% y por ahí. Hay 2 reuniones fallidas porque el empresariado no hace ninguna dice propuesta. que no sabe lo que tienen asesores, muchos asesores. Sí. No lo ha dicho. Bueno, y pueden seguir así un buen tiempo. El gobierno soberano. Después hace una propuesta, decía Pepe Abreu que le iban a hacer de un 8%. Un 8%. No. La otra pregunta es, Sí. ¿las centrales sindicales le han pedido asesoría a ustedes? ¿Consejo? No, nosotros hacemos tradicionalmente una radiografía del salario en la República Dominicana. ¿Y qué es lo que acaban de hacer ahora? Exactamente. Incluso lo terminamos el año pasado y estábamos esperando esta coyuntura. Y la idea es que por motus propios, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales siempre esté estableciendo propuestas para fines de discusión. Hay sectores que estarán de acuerdo y otros no estarán de acuerdo. Pero la idea es que exista un documento, que existan diferentes propuestas para que entonces las centrales sindicales deberían pedir, porque el empresariado de aquí está muy bien asesorado. Claro. En Nosotros todos los estamentos siempre en los que estamos a la participa. disposición, se lo hemos dicho. Claro. Pues ya lo saben, amigos sindicalistas. Gracias, doctor. Siempre de ustedes. Un tema muy oportuno. Y la verdad es que el martes no nos alcanzó. No. Para todos distinguidos invitados. Sí, eso es, así es. Hay que ver cómo resolvemos eso. Y a ustedes, gracias también por su compañía. Mañana vamos a tener una interesantísima entrevista con el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que tendrá derecho a réplica a lo que pasó hoy aquí. Claro. Y a lo que está pasando en la sociedad Así es. dominicana. Se trata de Johnny Pujols. un joven, Sí, así es. un hombre joven. Así que hasta mañana, damas y caballeros.